Un saludo para todos. Mi nombre es Javier Jaimes. Yo soy médico veterinario egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tengo una maestría en ciencias en el área de biología y un doctorado en microbiología de la Universidad de Cornell. Actualmente trabajo como investigador postdoctoral para la Universidad de Cornell y llevo estudiando los coronavirus por varios años. Los últimos 6 años me he dedicado a estudiar cómo estos coronavirus ingresan a las células. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy interesante y es en relación al origen, la transmisión y las especies que son susceptibles al virus del SARS-CoV-2, el causante del COVID-19, lo cual creo que pues, puede ser de utilidad para que ustedes empiecen a entender un poco sobre las bases de este virus y cómo este virus ha pasado a las personas y posiblemente animales. Bueno, para empezar entonces, lo primero que quiero mencionar es que esta información totalmente está cambiando constantemente. Estamos en un momento en el cual tenemos mucha información disponible que está apareciendo constantemente digamos, a nivel científico, y eso hace que sea un poco difícil, digamos, mantener totalmente actualizado todo. Por lo tanto, los datos que les voy a presentar el día de hoy, la información es válida hasta hoy, 12 de abril de 2020, cuando estoy grabando este video, ¿sí? Y en caso de que ustedes quieran buscar más información adicional, más actualizada, es importante seguir las instituciones gubernamentales y de salud, que son las que realmente están dando información constantemente. E igualmente, si tienen preguntas referentes a su salud, es importante que contacten a su médico de confianza. Bueno, para entrar entonces en el tema, una pregunta muy básica que posiblemente nos estamos haciendo es ¿qué son los virus y de qué están compuestos? Los virus son agentes infecciosos y estos agentes infecciosos son agentes infecciosos entre comillas muy simples. Están compuestos básicamente de una cadena de material genético al que nosotros llamamos el genoma del virus, ¿sí? Y una cubierta proteica que básicamente lo que hace es proteger ese genoma, esa información genética. Eso en general es, digamos, los componentes mínimos que debe tener un virus. El, Existen otros virus que tienen un elemento adicional y es una cobertura de tipo lipídica que es obtenida de la célula en el proceso de salida y que, contrario a lo que uno podría imaginar, realmente no le confiere mayores capacidades de resistencia al virus, sino que por el contrario lo hace bastante sensible. Los coronavirus son un ejemplo de estos virus que tienen esta membrana lipídica y que hace que digamos, sean más susceptibles, por ejemplo, al jabón, ¿sí? A los desinfectantes, etcétera. ¿Por qué? Porque son virus que se rompen muy fácilmente, que son, digamos, muy sensibles, ¿no? Ya para hablar del coronavirus como tal, el coronavirus es un virus, como mencionaba, que es cubierto, tiene esa cobertura lipídica que vemos acá, ¿sí? Aquí tenemos su genoma en azulito y tenemos en naranja y amarillo las proteínas que recubren ese genoma, y adicionalmente tenemos otras proteínas adicionales que están alrededor del virus, entre esas una muy importante que es la proteína S. Esta proteína S es la que realmente le permite al virus ingresar a la célula. ¿Y por qué es importante que el virus ingrese a la célula? Porque al ser tan simple desde el punto de vista de su estructura, el virus no tiene la maquinaria necesaria para replicarse a sí mismo. Por lo tanto, debe hacer uso de la maquinaria de la célula para poderse replicar. Entonces, eso hace que el virus necesite ingresar a la célula, ¿sí? Y es para eso, este virus va a utilizar esta proteína S, que es como una llave que le va a permitir abrir la célula. Es también interesante que los coronavirus, saber que los coronavirus son muy diversos desde el punto de vista de que genéticamente tienen mucha variabilidad. Y aquí tenemos un ejemplo, este es el genoma del coronavirus, y solamente en esta sección donde están las proteínas estructurales, fíjense la gran variabilidad genética que hay entre diferentes tipos de coronavirus, ¿sí? Los coronavirus como tal están taxonómicamente divididos en 4 grupos: alfa, beta, gamma y delta. Esos 4 grupos agrupan enfermedades que infectan tanto animales como humanos, ¿sí? Y esta complejidad, digamos, esa variabilidad, esa diversidad que existe en estos virus hace que esta clasificación, digamos, sea tan extensa. Y si nos vamos realmente a la clasificación como tal taxonómica y genética, nos encontramos que los coronavirus están divididos en estos 4 grupos, pero adicionalmente los coronavirus del grupo beta están subdivididos en 4 grupos más, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, acá tenemos los coronavirus alfa, pero los coronavirus beta son todos estos 4 grupos que van desde el A, B, C y D, que básicamente agrupan toda la diversidad que existe solamente en este grupo pequeño, ¿no? Y por último tenemos acá los gamma y los delta. ¿Qué nos dice eso? Definitivamente nos dice que los coronavirus son diversos, que existen de muchos tipos, que infectan muchas especies. Y eso hace entonces que lo que sepamos de uno no siempre aplique directamente a otro, ¿no? Es importante que ustedes sepan que estos coronavirus afectan diferentes especies, ¿no? Y por eso acá tengo solamente unos ejemplos de algunos coronavirus que infectan
especies que pueden ser conocidos por ustedes. Por ejemplo, dentro del grupo de los alfa coronavirus encontramos el coronavirus felino, el coronavirus canino, que son bien interesantes porque muchos hemos escuchado hablar de eso y ahorita están, digamos, la discusión de muchas personas. La pregunta que hacen muchas personas es, si mi gato o mi perro son positivos a coronavirus, ¿eso quiere decir que me van a transmitir el virus a mí? Pues el virus que tienen los gatos y los perros, el que los infecta naturalmente, el coronavirus que los infecta naturalmente, es muy diferente al coronavirus que está causando el COVID-19. Son virus totalmente diferentes. Y estos han convivido con los gatos y los perros durante muchos años, ¿sí? Entonces pertenecen a un grupo como tal taxonómico distinto. Dentro de ese grupo taxonómico tenemos virus, por ejemplo, como el NL63 y el 229, que son virus que causan el resfriado común en humanos, ¿sí? Pero como tal no están ni siquiera muy relacionados con el coronavirus felino y el coronavirus canino. Dentro de los beta tenemos, por ejemplo, coronavirus conocidos como el coronavirus de los bovinos, y tenemos también al coronavirus OC43, que de nuevo también es causante del resfriado común en humanos. Y aquí mismo tenemos a 3 virus que son muy importantes, que son el virus del SARS, el virus del MERS y el virus del SARS-CoV. ¿Por qué son importantes estos virus? Estos son los 3 virus respiratorios epidémicos del que hasta ahora hemos visto en coronavirus. El primero en aparecer fue el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, apareció en el año 2002 y fue la causa de la primera epidemia de tipo respiratoria causada por un coronavirus. Un año después este virus se logró controlar y se logró hacer que el virus, digamos, se eliminara de la circulación entre las personas. Luego, 10 años después, en el 2012, apareció el virus del MERS, el del síndrome respiratorio del Medio Este. Este virus apareció de nuevo emergiendo, causando enfermedad respiratoria y epidemia respiratoria en humanos, y hasta el momento sigue causando brotes esporádicos de enfermedad, principalmente en el área del Medio Oeste, que es donde tuvo su origen. Por último, tenemos al SARS-CoV-2, que es el nuevo virus que apareció hace unos meses y que es el causante del COVID-19. Este es el tercer coronavirus emergente que tenemos y que está causando enfermedad respiratoria grave. Por eso es importante ver que estos 3 están agrupados en un grupo totalmente diferente al de los perros y los gatos, ¿sí? Y obviamente tenemos también otros coronavirus como los delta que afectan a los cerdos o los gamma que pueden afectar, por ejemplo, a las aves. Ahora, ¿qué sabemos del COVID-19? Lo primero que sabemos es que la enfermedad fue reportada por primera vez en el 12 de diciembre del 2019 como un brote de enfermedad respiratoria en la ciudad de Wuhan, en China, ¿sí? Este brote fue asociado principalmente con un mercado de animales vivos, sin embargo, no se sabe claramente si este realmente fue la fuente de enfermedad, si este mercado de animales vivos es la fuente de enfermedad, ¿sí? Eso todavía está en discusión. Lo que se sabe es que en enero de este año se publicó la secuencia completa del virus y el aislamiento, el primer aislamiento del virus, y con esa información fue posible caracterizar el virus y saber que pertenecía al grupo de los coronavirus, a la familia de los coronavirus, ¿sí? Este virus primero fue llamado como el 2019 NCOV. Este 2019 NCOV quería decir nuevo coronavirus 2019 y fue el primer nombre con el que conocimos esta enfermedad hasta que el febrero del 11 del 2020 de este año, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus decidió cambiar el nombre para llamarlo oficialmente SARS-CoV-2 y la Organización Mundial de la Salud decidió llamarla el COVID-19 a la enfermedad que es causada por ese virus, ¿sí? Como ustedes saben, es una enfermedad que está actualmente distribuida en muchos países. Y aquí lo vemos, lo que estamos viendo es básicamente los datos actualizados hasta el día de hoy, 12 de abril a las 3:56 de la tarde, donde tenemos más o menos casi 2 millones de muertos, 1.8 millones de personas infectadas, perdón, y 113.000 personas que han fallecido por la enfermedad. Y aquí podemos ver la curva de crecimiento de cómo han aumentado los casos. Y así pueden ver ustedes acá cómo diferentes países tienen, principalmente en este momento el brote más grave se encuentra acá en los Estados Unidos, específicamente en el estado donde yo me encuentro, en el estado de Nueva York. ¿De dónde vino este SARS-CoV-2? ¿Cuál fue su origen? Y esa es una de las preguntas que las personas han tenido en la cabeza, ¿no? Que han habido teorías conspiratorias, que esto viene de un laboratorio, que es un arma biológica. La información que nosotros tenemos es que eso no es así. Con la información genética nosotros podemos diferenciar cuál es el origen de los agentes infecciosos. Y eso nos ha permitido saber de dónde vienen, cómo se han originado. El primer coronavirus emergente, como les comenté anteriormente, respiratorio y causante de epidemia fue el SARS en el año 2002. Este SARS tuvo su origen en poblaciones de murciélagos que normalmente circulan estos virus y por lo tanto esos murciélagos son los reservorios de la enfermedad. Estos murciélagos pasaron el virus a los gatos civeta y a los perros mapache y estos a su vez pasaron el virus a los humanos. O sea, los gatos civeta y los perros mapaches fueron los hospederos intermediarios de la enfermedad.
En el caso del MERS, que apareció 10 años después, de nuevo el virus proviene de murciélagos, allá se encuentra su reservorio, y el virus pasó al caballo dromedario, y el caballo dromedario sirvió como un hospedero intermediario para pasarlo al humano. ¿Sí? En este año que tenemos el nuevo coronavirus, en la información genética que hemos tenido disponible nos ha permitido identificar de dónde viene. Si ustedes se fijan acá en este árbol filogenético, que sé que puede ser difícil de entender, lo que vemos es que acá están las secuencias del SARS-CoV-2, ¿sí? Y esas secuencias, si vemos, todas están agrupadas y provienen de estos virus que conocen acá, que aparecen como BAT. Eso BAT quiere decir murciélago. Quiere decir que todos estos virus provienen de murciélago y efectivamente el SARS-CoV-2 también tiene su reservorio en los murciélagos. De allí es su origen. La pregunta que tenemos en este momento es cuál fue el hospedero intermediario, si es que hubo un hospedero intermediario. Normalmente el que lo haya facilita la transmisión al humano, pero no quiere decir que siempre tenga que haberlo. En este caso, aún no conocemos un hospedero intermediario. Se ha hablado mucho acerca de los pangolines. Los pangolines realmente no tenemos claro cuál es su papel, pero lo que nosotros creemos realmente es que es un hospedero final. Es al igual que el humano, es un hospedero final y no es un intermediario de la enfermedad. ¿Qué otras cosas sabemos del virus, del SARS-CoV-2 y que causa el COVID-19? Sabemos que esta enfermedad es altamente transmisible, ¿sí? Sabemos que en promedio una persona puede transmitir a 1.5 hasta 3.5 personas el virus, lo cual lo hace bastante contagioso, ¿sí? Y la forma de transmisión de este virus se da principalmente por el contacto directo entre una persona enferma y una persona susceptible. Ese contacto directo quiere decir que los dos están muy cercanamente hablando, están compartiendo información y que posiblemente a través de estas gotas respiratorias, cuando la persona tose, cuando la persona estornuda, cuando respira, ese virus puede salir y pasar a la siguiente persona. Esa es la principal fuente de transmisión. Existe otra fuente de transmisión que también es a través de vómitos o objetos inanimados. Quiere decir entonces que cuando la persona tose, estornuda, el virus cae a estas superficies inanimadas y otra persona puede tocarlas y ponerse las manos en los ojos, en la nariz, en la boca y posiblemente transmitir el virus, infectarse con el virus, ¿sí? Existe una tercera ruta que se ha discutido actualmente acerca de la infección aérea como tal. ¿Qué diferencia tiene la infección aérea del contacto directo? Que en la infección aérea tenemos un espacio más separado entre las personas. Y entonces lo que se ha propuesto es que el virus pueda viajar en el aire a otra persona. Hasta ahora la información que tenemos es que el virus no sobrevive en el aire por un periodo de tiempo de largo y se ha hablado de que puede moverse en el aire hasta 4 metros, que es bastante poco. Sin embargo, es importante conocer una cosa, y es que el virus en el aire podría llegar a sobrevivir, pero como entra en el aire como tal, se diluye y las cantidades de virus caen. Y esto es muy importante porque la cantidad de virus va a ser determinante para saber si se va a desarrollar la enfermedad o no. Entre más alta sea la cantidad de virus, más probabilidad de que se genere enfermedad. ¿Quiénes son susceptibles? Al parecer, las personas, todos en general, son susceptibles, pero existe un grupo como tal que es mucho más susceptible, que tiende a tener unos cuadros más graves. ¿Quiénes son? Personas en la edad adulta, y como vemos acá en esta gráfica, vemos cómo aumenta con la edad, aumenta esa susceptibilidad, esa posibilidad de tener un cuadro grave para la enfermedad. También se ha hablado de personas que tienen enfermedades concomitantes, principalmente enfermedades como la hipertensión, que está muy relacionado con el receptor que utiliza el virus para entrar a la célula. También se habla de personas con problemas de inmunidad, problemas inmunitarios, y también se sabe que en algunos casos la respuesta inmune puede desencadenar lo que nosotros llamamos las tormentas de citoquinas, que lo que hacen es inducir un proceso inflamatorio extremo en los pulmones, y eso es lo que va a llevar a la neumonía. Solo un pequeño porcentaje de estas personas realmente va a necesitar atención médica y que va a estar realmente grave. Sin embargo, este grupo de personas, si todos se enferman al tiempo, si todos necesitan ayuda al tiempo, pues va a ser difícil tratarlos. Por eso la importancia de todo lo que hemos hablado de aplanar la curva, ¿no? Para disminuir el número de casos que se presentan al mismo tiempo. Los signos clínicos que presenta esta enfermedad son muy similares a un resfriado común, con un compromiso de la función pulmonar, que eso es, digamos, lo más importante, lo que causa, digamos, mayor problemática. Sin embargo, también se han presentado otras sintomatologías como sintomatología digestiva. ¿Cómo se da esa transmisión? Como les decía, se da normalmente por gotas. Entonces lo que sucede es que la persona tose, estornuda, salen estas gotas. Las partículas más grandes van a tener obviamente mayor cantidad de virus, pero estas partículas más grandes van a tender a almacenarse, a caer sobre superficies, mientras que las más pequeñas van a salir en el aire y son en donde vamos a tener menor cantidad de virus. Esta mayoría, como les digo, caen en superficies y algunas van a sobrevivir en el aire, pero el tiempo de supervivencia tanto en superficies como en el aire es muy bajo.
porque como les comenté, el virus es muy susceptible al ambiente, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el virus en el ambiente difícilmente va a sobrevivir, por lo tanto necesita una persona rápidamente para infectar. Por eso el contacto directo es tan importante y por eso el aislamiento social es clave para tratar de prevenir la transmisión de la enfermedad, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura el virus en una superficie? ¿Cuánto sobrevive el virus en una superficie? Para eso se han hecho estudios y se sabe por lo menos a hoy que el virus en el aire es capaz de sobrevivir hasta por 3 horas antes de disminuir la cantidad que es la cantidad de virus suficiente para causar enfermedad. ¿Sí? Eso quiere decir que después de 3 horas puede que haya virus, pero no es suficiente para causar enfermedad. En otras superficies, como por ejemplo el cobre, el cartón, perdón, el virus sobrevive entre 24 y un poquito más, por ejemplo, hasta 48 horas, pero normalmente en esta superficie el virus se elimina rápidamente, mientras en superficies como el metal o el plástico, el virus sobrevive por periodos de tiempo hasta por 72 horas. Pero si se fijan, son periodos bastante cortos, y eso contando con que no se haga limpieza, con que no se haga desinfección, por lo tanto el virus sobrevive muy poco tiempo en el ambiente. ¿Cómo se da entonces la transmisión? Ya hemos dicho de una persona susceptible, de una persona enferma, perdón, a una persona susceptible. Y esa es la transmisión entre humanos. ¿Qué pasa con las especies animales? Y es ahí donde está el dilema que estamos enfrentando en este momento. Resulta que se han encontrado casos en los cuales animales domésticos han resultado positivos a pruebas diagnósticas para el coronavirus. Específicamente estamos hablando de 2 perros en China, un gato en China y un gato en Bélgica. Estos animales resultaron positivos a pruebas diagnósticas debido a que estaban en estrecho contacto con personas enfermas. Esta persona enferma transmitió el virus a estos animales y estos animales resultaron positivos a las pruebas debido a esa transmisión directa de la persona, no al contrario, no del animal a la persona, sino la persona está transmitiendo el virus al animal. ¿Qué animales son susceptibles? Hemos encontrado a nivel de investigaciones que los hurones son realmente susceptibles y luego lo siguen los félidos. Los félidos estamos hablando de los gatos tanto domésticos como salvajes. Y por eso también había un reporte acerca de un tigre positivo en el zoológico del Bronx acá en la ciudad de Nueva York, en el cual un cuidador que estaba positivo a la enfermedad transmitió el virus al tigre y a otros animales, y estos animales desarrollaron una sintomatología respiratoria leve, ¿sí? Pero no lo suficiente para enfermarlos gravemente, pero sí resultaron positivos a la enfermedad. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el virus que está realmente adaptado para pasar de un humano a otro, cuando pasa a otra especie, en esas especies la transmisión, primero, no es tan eficiente y segundo, estos animales como el virus no está adaptado a ellos, su replicación no es eficiente. Y por lo tanto, aunque puedan llegar a entrar al cuerpo, pueden llegar a causar algún tipo de infección, la cantidad de virus que van a producir la transmisión va a ser muy, 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 muy baja. ¿Sí? Va a haber muy poca eficiencia de transmisión. Es por eso que nosotros consideramos que estas especies pueden llegar a ser susceptibles, pero no pueden transmitir el virus de vuelta al humano, y por eso acá la flecha con la X grande. ¿Sí? El virus va del humano a estos animales, pero no de estos animales al humano. Y esa es la información que tenemos a hoy, 12 de abril del año 2020. En el caso de los perros se ha encontrado que hasta ahora en los reportes no había ningún tipo de enfermedad, y en un estudio de laboratorio que se hizo se encontró que los perros podían montar algo de respuesta inmunitaria contra el virus, pero eso no quiere decir que sean susceptibles, por lo tanto se consideran susceptibles leves, ¿sí? En estos mismos estudios de laboratorio se ha encontrado que los hurones y los gatos realmente sí se pueden infectar. ¿Pero cuándo? Cuando los inoculamos con dosis muy altas directamente en la vía respiratoria se pone el virus, y esos animales pues obviamente van a desarrollar infección porque estamos poniendo una dosis de virus que es tremendamente alta, lo cual no sucede normalmente en el estado, digamos, natural. Pero si yo estoy enfermo y si yo estoy tosiéndole a mi gato encima, aumento la probabilidad de que este animal se infecte. No quiere decir que entonces si yo saco el perro a la calle, si saco el gato, si el gato por alguna razón salió, vaya a volver con el virus y nos vaya a infectar. No, a menos de que una persona lo haya tocado, le haya puesto el virus encima o hayan estado en contacto con altas cantidades del virus, en ese caso podrían ser un riesgo. Sin embargo, en los casos normales, los animales no son riesgo para transmitir el virus a los seres humanos. ¿Por qué es que estos animales son susceptibles? Eso se debe mucho en relación al receptor. El receptor que permite que el virus ingrese a las células se conoce como la enzima convertidora de angiotensina 2. Es un receptor, por así decirlo, que es como la cerradura de la célula. Y como yo les hablaba al comienzo de que el virus tenía una llave, el virus entra a esa llave en esa cerradura y es lo que le permite entrar. Ese receptor se encuentra en muchos tejidos, tejidos que van desde el tracto respiratorio hasta el músculo cardíaco, hasta los intestinos. Acá vemos la distribución de todos, pero lo más interesante es que el receptor se encuentra en mayor cantidad en el tracto digestivo, a nivel del colon, por ejemplo.
¿Y por qué razón, si allá es donde está mayor cantidad, se presenta mayor infección respiratoria? Como vemos acá en los pulmones, acá está la expresión del receptor, o sea, la cantidad del receptor es menor comparada con los intestinos. ¿Por qué razón? La razón es simple y es que el virus ingresa por vía respiratoria y ahí es donde se aloja. Los casos que han desarrollado enfermedad digestiva, que también es posible, son menos comunes porque la vía digestiva no es la vía más eficiente para ingreso para el virus. ¿Por qué razón? Porque el virus, como habíamos dicho, es un virus que es tremendamente, digamos, fácil de romper, es muy susceptible al ambiente. El paso por el tracto digestivo, los ácidos gasos, las enzimas digestivas van rápidamente a destruir ese virus y van a ser muy pocos los que realmente puedan alcanzar el tracto digestivo. Por eso la probabilidad de signos digestivos es menor. ¿Sí? Y eso es bien importante para que lo tengamos en cuenta, porque a pesar de que hay gran cantidad, no quiere decir que se vaya a dar infección. ¿Y por qué es importante? Porque los gatos, los hurones, los animales, todos también tienen este mismo receptor. Su propia versión, obviamente, la versión canina, la versión felina, la versión del hurón, etcétera. Lo que sucede es que el virus puede utilizar algunos de estos receptores que se le parecen y tratar de interesar a las células por esto. Y ese es el caso del gato, por ejemplo, ¿sí? Pero no quiere decir que porque el gato tenga el receptor, el virus se vaya a replicar eficientemente. No, sencillamente es un receptor que es parecido y es como cuando metemos una llave y como la forzamos a tratar de abrir una puerta, puede que la puerta abra, pero la llave no es eficiente y no quiere decir que vayamos a poder utilizar esa llave siempre. Entonces, el virus realmente no se replica de forma muy eficiente en ese tipo de tejidos, ¿sí? Y en ese tipo de animales. Por esa razón es que hablamos de nuevo que la transmisión de estos animales, a partir de estos animales, a los seres humanos es muy poco probable, ¿sí? Entonces, para concluir, ¿qué sabemos entonces? Que los coronavirus afectan, son diversos, afectan en múltiples especies. Sabemos que el origen del virus es principalmente el reservorio silvestre del murciélago, de ahí vino y ya sabemos que no hay ni virus de laboratorio, ni teorías conspiratorias, ni nada de eso, sino que el virus realmente viene del reservorio silvestre, como lo han hecho otros virus anteriormente. Sabemos que la transmisión del virus se da por contacto directo o por fomites, principalmente, que son las dos vías más importantes para transmitir la enfermedad, que una persona tosa al lado mío, que yo esté en contacto directo o que yo toque una superficie y me lo ponga en la cara. Y fíjense que no estoy incluyendo a los animales ahí. Sabemos que el receptor celular, esa cerradura que le permite al virus utilizar el virus para entrar a la célula, está en diferentes tejidos. ¿Sí? Y que no quiere decir que el hecho de que en un tejido esté mayor cantidad, la sintomatología se vaya a desarrollar allá en ese tejido, sino que está determinado también por la vía de ingreso, por el tipo de infección. Y en el caso de los animales, sabemos que los animales pueden tener este receptor, claro, pero que no es el receptor eficiente, más eficiente para que el virus ingrese. Por eso entonces existen especies que son susceptibles, nosotros consideramos los humanos, los hurones, los gatos y los perros ligeramente, levemente susceptibles, pero no quiere decir que estas últimas especies puedan ser una fuente de transmisión para los humanos y hasta hoy, de nuevo, 12 de abril de 2020, no tenemos evidencia de que eso sea así. Por eso es importante que tengamos en cuenta que los animales realmente en este momento no son un riesgo para nosotros y por el contrario deben ser tratados como un miembro más de la familia. Si estamos enfermos debemos alejarnos del animal para que el animal realmente no se vaya a ver contagiado con nuestro virus. ¿Sí? Nos tenemos que aislar tanto de nuestros miembros familiares humanos como de nuestros miembros familiares mascotas para poder estar de lado y no prevenir la infección a ellos. Y que por el contrario, en este momento, en lugar de abandonar animales, que es lo que ha pasado en algunos casos por desconocimiento, lo que tendríamos que estar haciendo es traer animales a nuestra casa, adoptar animales para que nos ayuden a pasar esta cuarentena, para aprender de ellos, para tener compañía y darles la oportunidad a esos animales de tener un hogar. Bueno, para terminar entonces, quiero darles mis contactos, mis redes sociales, está mi correo electrónico. Yo hago lo posible por responder. Obviamente tengo toneladas de correos y mensajes. Hago lo posible y estoy tratando de hacer unos videos constantemente en mi página de Facebook para actualizarlos sobre el tema. Pero pues quedo a la orden para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias.